Miren qué hermosa ganancia hemos hecho en el UCD JPI. Ahí pueden ver los parámetros. Y esta ha sido la operación que hemos logrado. Lo hemos tomado desde este punto. De hecho, quiero que revises aquí. Ok, ahí está. 134.700. Ahí lo puedes ver. Más o menos casi en el tope de esta zona. Y el TP ha sido en 132.569. Prácticamente cerrando este ciclo bajista, esta pequeña corrección, ¿no? Así que quieres saber cómo ganar estos $1000, quédate hasta el final de este video. Muy bien, traders, aquí estamos ya en la parte gráfica y aquí les voy a mostrar el análisis que se realizó, que como ven es esta parte muy pequeñita, pero quiero explicarles que antes de yo analizar todo esto, pues siempre miro el pasado. Es muy importante que tú sepas cuál es el último ciclo, ¿no?, que ha terminado con esto y el cual pues se va a impulsar, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, todo viene bajista. Por lo tanto, usualmente después de esto viene una especie de corrección, ¿no?, que viene a ser igual máximos, máximos, hasta que ya no puede con la zona más alta. Y luego, ¿qué pasa? Empieza a caer. Entonces, les voy a explicar esto, voy a borrarlo. Ok, nos vamos a olvidar un poquito de esto, ya es muy pasado en realidad, prácticamente del mes de enero. Lo que yo me fijé es en esta estructura, en esta corrección que les estoy diciendo, ¿no? Y siempre me gusta trazar zonas donde hay mechas, que la verdad no es una zona muy grande que digamos, son como 40, por ahí 50 pips a veces, y eso es demasiado. Sé que a veces a la gente le gusta una estrategia tipo Smart Money, tipo institucional, donde se arriesgue 10 pips, 20 pips, pero es que a mí me gusta tomar también un punto más seguro para mí. Y aquí les voy a explicar el por qué. Ok, nos encontramos entonces en 4 horas. Voy a acercarlo un poquito más ahí para que vean a detalle. De ahí está. Voy a sacar esto, voy a sacar esto. Miren, antes de que pasara esto, vamos a hacer una pequeña reproducción de velas. Ok, el precio se encontraba ahí. Yo sé que esta es la zona cercana. Aparte de ello, aparte de que es una zona buena por estas mechas que ya les expliqué, el precio había roto toda esta estructura, rompió mínimos, el cual se encontraba aquí en primer lugar, aquí también. Ahora, ¿qué hace falta para decir que esto va a caer nuevamente en esta zona? Pues que nos dé una confirmación o, en todo caso, que nos forme un alto cada vez más bajo al anterior. Y quiero que identifiquen cómo yo hago esto. Miren, aquí hay un máximo y aquí hay otro máximo. Fíjense que esto fue más bajo. ¿Qué nos falta? Que haya un bajo más bajo que ese anterior. Entonces, fíjense bien en esto. Y aquí solamente hace falta un último ciclo que llegue hasta esta zona. Ahora, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a entrar en una hora para que vean más cositas a detalle. Aquí ya tenemos mi zona, ¿no? Ya tenemos la zona, ya rompió la estructura, fíjense bien, está por debajo de toda esta zona. ¿Por qué no llegaría hasta aquí? Porque superaría estos máximos, superaría todo esto y obviamente pues seguiría nuevamente en rango y probablemente nuevamente se pueda ir hacia arriba. Entonces yo sé que esta es la zona más segura. Y si la rompiera, pues definitivamente ya me equivoqué y lo acepto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero, marcar que en esta zona tiene que haber una reacción, poner mi stop loss por encima de esta zona, de la zona, no de las velas, no de las mechas, de la zona. Porque a veces puede manipular, puede tocar un alto igual a estos hasta la mecha y luego caer nuevamente. Ahora, si se dan cuenta, en una hora tenemos una pequeña estructura alcista, ¿no? Y aquí viene la pequeña corrección. Yo sé que esto tiene que formar estructura alcista, alcista, alcista hasta que llegue a esta zona. Y aparte que voy a marcar una línea de tendencia. Una línea de tendencia que simplemente me diga que el precio sigue alcista, ¿no? Hasta que llegue a esta zona al menos donde va a respetarse y va a caer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya puse mi orden. Ahí está, ¿no? Llegó a tocar. En este caso me parece que no toqué así al pip, ¿no? Yo lo puse después incluso, pensando que puede haber un retesteo, puede haber un doble techo, puede hacer una manipulación y puede llegar nuevamente a esta zona. Entonces, una vez que pasó esto, puse mi orden, ¿no? Ahí, aquí. Y parece que se va a caer, ¿no? Parece, pero no, no es así. Una vez que caiga, ya, yo también puedo tomar otra entrada. Pero, ¿qué tiene que pasar para yo saber que esto ya va a caer? Que rompa
esta zona. Aquí está la mecha, ¿lo pueden ver? Entonces, si llegara a romper esto, va a tener que respetar, va a irse así, así y hasta acá, ¿no? Pero en este caso, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que esperar que rompa la línea de tendencia o que rompa la zona. Una de dos. Y en este caso no lo hizo. Fíjense bien. Ahí está. Pero miren cómo deja mechas. Eso significa de que aún va a seguir alcista. Pero yo no pondría otra compra aquí porque el stop loss también sería mucho. Y el TP sería muy mínimo. Entonces no me conviene. Yo tengo que esperar ventas, ¿no? Ahí está. Fíjense bien. Parece que va a caer, pero esto simplemente es un engaño. Por eso tienes que dejar tu orden y no dejarte llevar de las manipulaciones, no dejarte llevar del miedo que te produce pues el trading, ¿no? Mire, fíjense bien, volvió el precio hasta acá. Aquí está la zona de ventas, obviamente mi orden ya se me había activado. Esto fue como a las 2 de la mañana, la verdad yo seguía despierto a esa hora para hacer una reunión, para mapear todo. Y bueno, mi entrada ya se había activado, fíjense bien, no tocó el stop loss, fue por prácticamente 20 pips, ¿no? Que no llegó a tocar. Eso es un buen ratio. ¿Cuánto puse? Más o menos en promedio 40 pips. Ahí está 40, casi 50 de hecho. Y para un ratio de 1 a 4, la verdad considero que está bien. Más o menos he llevado 200 pips. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Mire, ahí viene el movimiento fuerte. ¿Por qué creen que sucedió esto? Porque abrió sesión. En las sesiones se mueve así de fuerte. Entonces, yo por eso prefiero entrar como a las, no sé, 8 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana, donde a veces hay noticias. Pero ¿por qué dejé esta operación? Porque a veces el JPI también se mueve a las 2 de la mañana. No es el UCD, es el JPI por el horario, ya saben, sesión asiática. Y bueno, una vez que ya rompe esta estructura, miren, justo lo que les había mencionado, ¿no? Rompió, va a venir nuevamente probablemente a testear esta zona y va a caer así o por acá tal vez y hasta que llegue hasta acá. Así, ya está definido. Yo sé que tiene que hacer eso por los ciclos de mercado. Y fíjense bien, obviamente no es como que 100% exacto, pero fíjense bien lo que va a pasar, ¿no? Ahí está, ahí llegó al toque. De hecho, si entrábamos en 15 minutos, creo que lo pueden ver un poco más a detalle, ¿no? El precio llegó a esta zona, aunque hizo acá un pequeño retroceso. Y esto también es bueno, ¿no? Yo lo mapeo hasta aquí, pero si no llegara a pasar estos ciclos de mercado, entonces yo sé que esto va a tener que caer más. Y esto es lo bonito también, ¿no? De entender los ciclos de mercado. Mire, el precio puede volver hasta esta zona o tal vez hasta acá. Aquí hay un máximo, así que tiene que respetarlo como order block. Y si no lo respeta, bueno, se va a esta zona y nuevamente cae. Pero yo aún lo veo muy bajista al USD-JPI porque simplemente ha hecho un solo movimiento y ha roto toda esta estructura, toda esta liquidez, ¿no? En Smart Money se conoce como liquidez, yo lo conozco como estructura, depende. Creo que los términos cambian un poquito, pero de todas formas te ayuda. Y tengo aún proyectado de que esto quizá llegue hasta esta zona donde hay imbalances, fíjense bien. Aquí lo voy a marcar. Aquí hay un imbalance, ¿no? Que no se ha llenado. Entonces, quién sabe, a lo mejor llega hasta esta zona porque aún todo parece bajista, no ha superado esta zona, está cayendo por debajo. Y si no supera todo esto, pues puede caer más, ¿no? Pero al menos hasta aquí me llevé mis 200 pips y ahí pueden ver la ganancia. De hecho, ahí les voy a mostrar una captura en pantalla donde puse mi entrada, donde fue mi stop loss, donde tocó el TP, ¿no? Entonces, es así como ustedes pueden tener una ganancia, traders, en este mercado. Pero siempre haciendo backtesting, siempre poniendo sus zonas y no cambiarlas. No piensen que porque el precio rompió ya se fue sin ustedes. Y si se va, pues mejor, ¿no? Toman otra entrada y ya está. Pero no hagan eso de poner un stop loss más amplio, ¿no? Porque fácil, cualquiera dice, uy, ya está cayendo. No, yo voy a poner acá. Y mi stop loss por arriba. Miren ese ratio, ratio 1 a 2. Obviamente no conviene. Casi 1 a 2 siquiera. Entonces, si vas a poner una operación, aprende a tú dominar tus emociones y dominar el mercado. Que el mercado no te engañe. ¿De acuerdo? Entonces, traders, bueno, solamente quería explicarles eso para que ustedes lo apliquen a su metodología y así puedan llevarse esa ganancia pues diario o semanal, ¿no? Según su capital, obviamente. Si tienen más preguntas, traders, si quieren saber un poquito más de esta estrategia que la verdad considero que es muy buena, la llevo backtesteando muchísimo tiempo y probándola en real y la verdad me ha servido.
Entonces, bueno, de todas formas, si tienen preguntas, si no entendieron cómo funciona, pregúntenme al Instagram. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que se comuniquen conmigo si tuvieran alguna duda, si quisieran aprender más, si quisieran alguna asesoría, alguna clase por ahí que yo les brinde, pues me consultan por ahí. Así que traders, no se olviden de darle like a este video y nos vemos en una siguiente clase.